Secundaria segundo grado. Matemáticas. Proporcionalidad inversa y arquitectura maya. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Estén atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo realizar anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como las dudas que les puedan surgir a lo largo de la sesión. Soy el maestro Julio César Cedillo Sánchez y me acompaña el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez, a quien tengo el gusto de saludar. Ambos les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, colega. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión aprenderemos un tema fascinante relacionado con las matemáticas y la arquitectura. Hoy construiremos geométricamente la curva que describe una proporcionalidad inversa. Allá en casa, consideren que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta sesión. Por lo mismo, les seguiremos que tengan a la mano los siguientes materiales que necesitarán: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o un bolígrafo, una goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Colega, ¿a quién no le gusta visitar alguna zona arqueológica? En verdad somos muy afortunados, ya que nuestro país cuenta con una gran variedad de ruinas, como Teotihuacán, Monte Albán, Uxmal, Tulum, Tajín, por solo mencionar algunas que hoy podemos disfrutar en su infinita belleza, y todas ellas nos impresionan estas grandes construcciones, ¿verdad? En esta sesión vamos a estudiar el vínculo entre las matemáticas y en particular la arquitectura maya. Seguramente se preguntarán, ¿de verdad las matemáticas tienen alguna relación con los mayas? Sabemos que los mayas tenían conocimientos de astronomía, matemáticas y agricultura, por mencionar algunos. Pero desde la perspectiva de las matemáticas, uno de sus principales logros fue la invención de una representación matemática del cero, así como estudios de astronomía y de arquitectura. Vaya que así debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Así es, colega. Nosotros vamos a centrar en analizar un poco la arquitectura maya. ¿Sabías que el cascabel yucateco, serpiente endémica del sureste de México y parte de Centroamérica, era considerado un animal sagrado? En la piel de esta serpiente, los mayas encontraron una figura en forma de rombo, llamada Canamaité, la cual inspiró diseños arquitectónicos. Así, inspirados por el ingenio de los mayas, veremos aplicaciones del concepto de proporcionalidad inversa en la construcción, y asimismo, una representación geométrica de ella. Pues manos a la obra, maestro César. Vaya que tengo curiosidad y seguramente las y los estudiantes también, por dar sentido y significado a la geometría de una proporción inversa. Para ello veamos la siguiente situación. Supongamos que al girar un canamaité o rombo maya, obtenemos una especie de loseta cuadrada. Un artesano maya dispone de 24 de esas losetas que debe organizar para formar libremente un mural rectangular en la pared de una pirámide. ¿De cuántas formas diferentes puede organizar las losetas mayas? Se utiliza todas las losetas. Bueno, como tenemos 24 losetas, una forma de organizar las losetas puede ser 4 columnas de 6 losetas, de altura cada una. Así es, colega. Otras formas de acomodar pueden ser 8 columnas con 3 losetas de altura cada una, o una que tal vez no es la más común, colocar todas las losetas una seguida de otra, la cual daría un mural de 24 columnas con una loseta de altura cada una, lo cual daría un mosaico muy largo. Otro arreglo menos extenso serían 12 columnas con 2 losetas de altura cada una.
Inclusive, las distintas formas de los mosaicos me recuerdan a una discusión que ya hemos tenido respecto al comportamiento entre las magnitudes de la base y la altura de un rectángulo. Así es. Si analizas en todos los posibles arreglos, hay algo que permanece constante. El número de las losetas, que son 24. La superficie o área que abarca cada mural es la misma, por lo cual se observa que cuando el número de columnas aumenta, el número de losetas por columna disminuye en la misma proporción. Es decir, dichas magnitudes están en proporción inversa. Ya que estamos construyendo mosaicos mayas que son agradables visualmente, veamos que una proporción inversa no se queda atrás. Así es, estimadas y estimados estudiantes, les invito a que analicemos visualmente una proporción inversa, pues hemos trabajado tablas donde ordenamos los datos. Así es. En ese caso, hacemos un análisis del concepto de una proporción inversa utilizando aritmética. Pero en las matemáticas existen distintas ramas, entre ellas la geometría, por ejemplo, que ayudan a desarrollar un concepto desde otra perspectiva. Veamos cómo. Para ello hagamos un arreglo tabular donde en la primera columna colocamos el número X de columnas que forman el mosaico. Y en la segunda columna el número Y de losetas en cada columna. Así, a partir de tu propuesta inicial, colega, en el primer renglón de la tabla colocamos 4 columnas con 6 losetas cada una. En una segunda propuesta tenemos 8 columnas con 3 losetas cada una. En el tercer mosaico, demasiado largo que corresponde al tercer renglón de la tabla, tenemos 24 columnas con una loseta en cada columna. Y en el último renglón, un mosaico con 12 columnas y 2 mosaicos por cada una. Asimismo, corroboremos que estamos en una proporción inversa. Comparando los datos en el primer y último renglón, notamos que mientras el número de columnas se triplica, el número de losetas por columna disminuye a la tercera parte. Y de manera análoga con el segundo y tercer renglón. Allá en casa, ¿están listas y listos? Porque haremos uso de los datos en la tabla para el análisis geométrico de una proporción inversa. Digamos, su arquitectura. Vamos a trazar 2 segmentos de recta perpendiculares entre sí, que llamaremos ejes de coordenadas, obteniendo así un eje horizontal donde ubicaremos la variable X, que es el total de columnas en cada mosaico, es decir, los datos de la primera columna de la tabla. Mientras que en el eje vertical ubicaremos la variable Y, que representa el número de losetas en cada columna del mosaico correspondiente, que son los datos de la segunda columna de la tabla. Para simplificar la representación es conveniente elegir una escala en cada uno de los ejes, de donde por la forma que se encuentran representados los datos, podemos elegir una escala de 4 en 4 para ir haciendo marcas a la misma distancia en el eje horizontal, y por otro lado la escala será de 2 en 2 para el eje vertical. Veamos, con los datos del primer renglón tenemos que X es igual a 4 y Y es igual a 6, formando la pareja ordenada 4,6. Trazando rectas paralelas a los ejes por los puntos marcados en los ejes buscamos su punto de intersección, identificando dicho punto P con la pareja formada. Procedemos de la misma manera con el resto de los datos de la tabla, para así ir ubicando puntos que van a ir formando una representación geométrica de la proporción inversa de la tabla que construimos. Ahora se localiza primero el 8 en el eje horizontal, que por la escala se ubica en la segunda marca. De la misma manera, pero en el eje vertical, ubico 3, que por la escala se encuentra a la mitad de entre la segunda y tercera marca del eje, donde estoy trabajando. Con ello, formo la pareja 8,3. Ahora tracemos rectas paralelas a los ejes, para encontrar su punto de intersección, que llamaré el punto Q. Procediendo de manera análoga, ubicamos el resto de los puntos que llamaremos R y S en los ejes de coordenadas. Si observan, hay puntos que están más arriba del eje horizontal que otros. Inclusive, hay un hueco entre el punto R y S. Lo que podemos hacer es calcular más puntos en la tabla, dando valores a X, determinando el valor faltante en la proporción inversa. Y procedemos después a formar las parejas ordenadas correspondientes para ubicarlas en el plano. Para ello vamos a dar los valores de 16 y 18 para X en la primera columna para obtener el valor correspondiente de Y en la segunda columna,
Así, para el valor de x igual a 16, que es el doble de 8 en la segunda columna, tenemos que el valor de y correspondiente es la mitad de 3, es decir, 3 medios o 1.5, con lo cual se tiene el punto T con coordenadas 16,3 medios, que bajo las condiciones del problema corresponden a un mosaico con 16 columnas cada una con 1,5 loseta de altura. Para el valor de x igual a 18, observamos que el procedimiento puede complejizarse respecto al anterior, pero podemos recordar la propiedad que cumplen las variables de una proporción inversa, donde los productos de las magnitudes en cada renglón son constantes, para tener que 18 por y es igual a 4 por 6. ¿De dónde? 18 por y es igual a 24. Dividiendo de ambos lados en la igualdad anterior por 18, se tiene que y es igual a 24 sobre 18. Simplificando la fracción, tenemos que y es 4 tercios o 1 entero 1 tercio. Para tener el punto con coordenadas u, 18,4 tercios o 1 entero 1 tercio, y lo colocamos en la tabla. Ahora, representando los nuevos puntos en la gráfica, tenemos que ustedes pueden visualizar la representación geométrica de una proporción inversa. Se ve como los puntos van bajando al eje horizontal. Inclusive, si vamos considerando cada vez más valores para x de manera continua sin dejar huecos, se van obteniendo más y más puntos que satisfacen las condiciones del problema, que al ubicarlos en el plano se va observando el trazo de una curva continua que va uniendo a todos los puntos, llamada hipérbola, que va a ser la representación geométrica de la proporción inversa, la cual, por cierto, modela el fenómeno que comentabas. La curva va bajando hacia el eje horizontal conforme nos vamos alejando del punto de intersección de los ejes, que es el origen, cuyas coordenadas son 0,0. Ahora les invito a que reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿Qué pasa conforme nos acercamos al cero? Muy buena pregunta. Para responder a ella vamos a considerar una tabla ahora con valores de x próximos a 0, a partir del primer renglón, que corresponde a un mosaico de 4 columnas con 6 losetas cada una. Y recordando que en una proporción inversa, conforme una variable disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Tenemos que, para cuando x vale 2, es decir, la mitad de 4, entonces el valor de y es el doble de 6, que es 12. Por ello, en el penúltimo renglón tenemos el punto 2,12. Siguiendo con esa idea, para el siguiente renglón, la mitad de 2 es ahora 1, que es el nuevo valor para x. Y así sucesivamente obtenemos valores de x cercanos a 0, calculando las mitades del renglón inmediato anterior, obteniendo así un medio, que es la mitad de 1, y un cuarto, que es la mitad de 1 medio, en la primera columna. Por estar en proporción inversa con y, podemos completar la segunda columna, obteniendo el doble del valor en el renglón inmediato anterior, con lo cual el doble de 12 es 24, y así sucesivamente. Ahora, formando las parejas correspondientes, obtenemos los puntos correspondientes en la tercera columna, Que al representarlos en plano con ejes de coordenadas junto con el resto de los puntos, tenemos la siguiente configuración de puntos, que al unirlos con una curva continua obtenemos una mejor idea de la hipérbola, que representa la proporción de los mosaicos mayas, donde podemos observar que conforme nos aproximamos a 0 con valores en el eje horizontal, tanto como queramos, con los valores de y, nos vamos aproximando más y más al eje vertical, además de crecer la curva tanto como sea necesario. Estimado colega, es momento de hacer un alto en la sesión para puntualizar lo estudiado hasta aquí. Veamos los pasos para trazar la gráfica que representa una proporción inversa. Dadas dos magnitudes x y y inversamente proporcionales, en una tabla se asignan valores para la variable sobre el eje horizontal, a partir de los cuales se obtienen los valores de la variable sobre el eje vertical. La representación gráfica de la proporción se hace en el plano, ubicando dos ejes perpendiculares. En cada uno de los ejes se ubican las variables x para el eje horizontal y y para el eje vertical. Ubicar en el plano los puntos conforme se van formando las parejas. Unimos los puntos graficados con una curva continua
Así obtenemos la gráfica de la hipérbola que representa la proporción. Ahora revisemos una última situación. Actualmente, con la construcción de un tren en el sureste del país, se busca atender un drenaje entre dos zonas arqueológicas mayas. Se necesitan 6,000 tubos de 2.40 metros de largo. Determinar una manera gráfica de la relación existente entre el número de tubos T y la longitud L de cada uno de ellos. Veamos que conforme los tubos aumentan de tamaño, el número de tubos va a disminuir en la misma proporción, ya que la distancia entre ambas zonas arqueológicas no va a cambiar, por lo que se trata de graficar una proporción inversa entre las variables T y L. Volvamos a considerar una tabla donde vamos colocando 3 columnas. Una para el número de tubos en la obra, P, una segunda columna para la longitud correspondiente al tubo L y una última para ir formando las parejas ordenadas que nos ayudarán a trazar la gráfica. Veamos, en el primer renglón colocamos 6,000 tubos, a los que les corresponden 2.4 metros. En la segunda columna, formando la pareja 6,000, 2.4. Ahora vamos a proponer los demás valores para que nos sea accesible graficar. Por ejemplo, consideramos los valores de T en la primera columna siguientes: 3,000 tubos, la mitad de 6,000, 2,000 tubos, la tercera parte de 6,000, 1,000 tubos, la sexta parte de 6,000, 4,000, el doble de 2,000 y así hasta 8,000, que es el doble de 4,000 en la segunda columna. Coloquemos las longitudes L correspondientes de los tubos para luego escribir en la última columna los puntos. Para calcular las longitudes de los tubos, como las variables están en proporción inversa, entonces disminuyen y aumentan en la misma proporción. Así los datos para completar la tabla los obtenemos usando esa condición. Así tenemos que en el segundo renglón el valor de L es 4.8, que es el doble de 2.4. Para el tercer renglón su valor es 7.2, que es el triple de 2.4. En el cuarto renglón 14.4, que es el doble de 7.2. En el quinto renglón es 3.6, que es la mitad de 7.2. En el sexto renglón es 1.8, que es la mitad de 3.6. Como se dieron cuenta, el completar los datos de la tabla sabiendo que las variables están en proporción inversa fue relativamente fácil. Precisemos que en una relación de proporcionalidad inversa, la disminución de una cantidad implica el aumento de otra, siempre en la misma proporción. Así es, colega. Ahora procedemos a realizar la gráfica ubicando primero las variables sobre los ejes de coordenadas. En el eje horizontal ubicaremos la variable T de la primera columna y en el eje vertical la variable L de la segunda columna. Después procedemos a ubicar los puntos de la tercera columna, recordando que hay que buscar la intersección de las rectas paralelas a los ejes, resultando un arreglo de los puntos como el que podemos ver en pantalla. Al final, unimos con una curva continua los puntos para finalmente obtener la curva que representa la relación entre las variables T y L, que son inversamente proporcionales. Espero que las y los estudiantes hayan dado sentido y significado a la representación geométrica de la proporcionalidad inversa. Una consideración que tenemos que tomar en cuenta es que, al igual que en la proporcionalidad directa, en los casos de proporcionalidad inversa también podemos hallar una constante que nos ayude a calcular algún valor faltante, ya sea de X o de Y. Así es, colega. En este caso se llama constante de proporcionalidad inversa, ya que las variables son inversamente proporcionales, y podemos calcularla de la siguiente manera. Vamos a utilizar los datos de las losetas mayas, que es una situación que ya resolvimos al inicio de la sesión. En la situación contábamos con 24 losetas y planteábamos las siguientes maneras de agruparlas: 24 columnas por una loseta de alto, 12 columnas por 2 losetas de alto, 8 columnas por 3 losetas de alto y 4 columnas por 6 losetas de alto. Primero, llamaremos X a los valores correspondientes a las columnas y Y a los valores que correspondan al alto de las losetas. Si analizamos los datos, podemos percatarnos que el producto de X con su valor correspondiente de Y es siempre el mismo, 24.
Este valor representa la constante de proporcionalidad inversa y lo llamaremos K. Y puede ayudarnos a calcular el número de columnas si conocemos el número de losetas y viceversa. La fórmula que relaciona la constante de proporcionalidad inversa con las variables, tanto independiente como dependiente, es la siguiente. X por Y igual a K o Y es igual a K entre X, lo cual es la representación algebraica de una proporción inversa. Para esta situación y con esta expresión algebraica es posible calcular cualquier combinación de losetas que se requiera, siempre y cuando no sean mayores a 24. Por el planteamiento del problema, aunque observamos que la expresión algebraica puede ya extenderse a otros valores, dejando de depender del problema y poder ya tener independencia para su estudio más adelante. Para finalizar, les propongo el siguiente reto. Dadas dos magnitudes X y Y que son inversamente proporcionales con constante de proporcionalidad negativa K igual a -1, les invitamos a realizar una tabla donde se calculen distintos valores de X y Y que satisfagan dicha proporción y que elaboren la representación gráfica de la proporción a partir de las parejas de puntos en el paso anterior en el plano cartesiano. Finalmente, describir el comportamiento de la curva analizando la variación de Y respecto a la variación de X para valores próximos y lejanos al cero. Queremos recordarles que elaboren sus notas, considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan los retos de ser posible y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Y a todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Consideren que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Hasta pronto. Hasta pronto.